Muy buenas tardes, público seguidor de nuestras redes sociales, que siguen día a día el transcurso de todas las ponencias relacionadas con el primer Simposio Internacional de Innovación Transversal y Biotransversal AIRO. Espero que haya sido de su agrado, de toda su participación con cada una de las ponencias excepcionales que hemos tenido, varios comentarios muy positivos que hemos tenido sobre la participación de los diferentes sectores, el sector empresa, el sector social, el sector educación, el sector ciencia y tecnología. Y justo ahora, en estos momentos, tenemos la participación del doctor Andrés Castañeda Rodríguez, quien va a exponer sobre métricas responsables para la medición de la actividad científica. Un tema muy importante porque se habla mucho de indicadores, se habla mucho de procesos métricos, pero nuestro país y sobre todo Latinoamérica tendrá los conceptos claros sobre lo que es el desarrollo, la consistencia, la ejecución, la puesta en marcha de métricas. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Andrés, quien es un experto en métricas a nivel de ciencia y tecnología de la Universidad de Rosario, de Colombia. Andrea, por favor, coméntanos sobre el currículum del doctor. Claro que sí. Los logros de nuestro ponente son ampliamente reconocidos. Él es bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, máster en Información y Comunicación Científica de la Universidad de Granada, España, además de un diplomado en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Rosario, Colombia. Es un profesional de métricas de investigación en la Universidad del Rosario y el día de hoy estamos muy emocionados por lo que nos tiene preparado. Sin más demora, les dejo con el doctor Andrés con el tema de métricas responsables para la medición de la actividad científica. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les envío un saludo desde Colombia. Les agradezco al comité organizador del evento por la invitación. Y pues como bien lo decían, se trata de hablar un poco sobre el tema de, más que una ponencia, es una charla sobre métricas responsables para la medición de la actividad científica. Pero antes quisiera hacer una reflexión sobre el tema, dejarla ahí al aire y podemos discutirlo al final. Y tiene que ver con el tema de procesamiento de artículos, pago por procesamiento de artículos. Muchos de nosotros, algunos tal vez no están tan familiarizados, pero sobre todo quienes publicamos en revistas particularmente indexadas, sabemos que hay algunas de ellas que cobran por el procesamiento de artículos en acceso abierto, por la publicación de artículos en acceso abierto, y cobran tienen unos costos para procesar esos artículos. Costos que pueden ir desde los $1,000 en adelante, a veces un poco menos. Conozco el caso de revistas que tienen hasta cobran hasta $6,000 por un artículo, por el procesamiento de un artículo. Incluso pueden haber más. Y son revistas que pertenecen a editoriales comerciales, editoriales grandes como Elsevier, MDPI, Frontiers, y podría quedarme aquí mencionando muchas otras editoriales. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una reflexión a propósito un poco del tema de revistas depredadoras, que viene, un tema que se viene mencionando en los últimos años. La existencia de este tipo de revistas, la existencia de listas, como en su momento la lista Bell, ahora la lista Predators, que establecen o que tienen un listado de revistas que yo realmente soy muy precavido con este tipo de listados, pero el punto es que la discusión está sobre la mesa, el tema de revistas depredadoras. Hace poco Web de la Ciencia, una de las bases de datos citacionales más reconocidas, o si no la más reconocida en el mundo, en el mes de marzo hizo un comunicado sobre la exclusión de algunas de sus revistas por identificar malas prácticas editoriales, porque carecían de criterios, no tenían criterios de calidad, etc. Se hizo una revisión y eran aproximadamente 82 revistas de diferentes editoriales comerciales. Podemos discutir acá sobre los criterios de calidad que tienen bases de datos como Scopus para indexar sus revistas, y solamente estoy hablando de criterios de calidad, no estoy hablando de criterios de impacto, es decir, número de citas que tiene que tener una revista para ser indexada. Pero si hablamos de Web de la Ciencia, sabemos que
tienen unos criterios rigurosos en términos de calidad, incluso tiene varias colecciones, y hay una colección particular que se llama Emerging Source Citation Index, que como su nombre lo dice, son fuentes emergentes, donde indexan fuentes emergentes que no requieren necesariamente un número alto de citas, pero sí unos criterios fuertes de calidad. Entonces, que una base de datos como Web de la Ciencia expulse o restrinja retire revistas de sus procesos de indexación por malas prácticas editoriales, revistas que además cobran, algunas de ellas, tienen unos altos costos por procesamiento de artículos, pues nos hace preguntar realmente si vale la pena pagar esos costos cuando son revistas que están en duda, que tienen como problemas o polémicas por temas de calidad editorial. Y eso ni hablar de las revistas que publican números especiales por montones al año para no dar sus indicadores. Entonces la reflexión que quiero hacer es cuántos proyectos de investigación, de innovación, de creación, cuántas actividades de investigación e innovación podríamos financiar con el dinero que se está gastando en pagar esos procesamientos de artículos. Ahora, hace poco España, entiendo que lo que tengo entendido es que está financiando o llegó a un acuerdo con estas editoriales grandes, comerciales, para que publiquen una especie de contrato, más o menos para que publiquen revistas, para que no les cobren a los investigadores por publicar sus artículos. Y la discusión está sobre en ese norte, digamos, cuánta plata nos está costando eso. Quiero dejarlo ahí como digamos, al aire para que, si quieren, más adelante podemos discutirlo. Que esto tiene un poco que ver con el tema de métricas. Sobre ya la charla en específico, la he dividido en tres puntos. El primero, pues, hablar un poco de investigación, innovación y creación. Aquí no me voy a detener mucho, 2 minutos tal vez, no me voy a gastar más. El segundo punto es modelos de medición de grupos e investigadores, mencionar algunos ejemplos. Y el tercer punto es la gestión de métricas responsables. Aquí sí me voy a extender un poco más y quiero compartirles algunas de los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer modelos de medición o establecer métricas e indicadores para la medición de la ciencia. A mí realmente no me gusta mucho la palabra evaluación, más por experiencia. Cuando les digo evaluación a los investigadores, creo que no les gusta mucho, me ponen como una barrera. Por eso uso más la palabra medición, porque al final estos modelos de medición no buscan, en la mayoría de los casos, claro que hay excepciones, no buscan tanto medir si el investigador es bueno o malo. Insisto, sé que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos lo que se busca es, en el caso, por ejemplo, de la universidad donde trabajo, más que medir al investigador, se busca es establecer hacia dónde, el estado pues, de la investigación en esta institución y hacia dónde tenemos que ir orientados. Es un tema más para toma de decisiones, ¿no? Y pues nada, sobre investigación, innovación y creación, hasta hace unos años hablábamos siempre en las instituciones de investigación. Muy rara vez se hablaba de innovación y creación. Claro, la innovación y la creación existen hace siglos, pero en las instituciones, en la mayoría de los casos, se hablaba solamente de innovación. Muy pocas veces se hablaba de investigación, muy pocas veces se hablaba de innovación y creación. Ya en los últimos años, incluso han cambiado, sí, los nombres de las direcciones dentro de las instituciones y empiezan a llamarse Dirección de Investigación e Innovación, o Dirección de Investigación y Creación, o incluso Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, pero digamos que eso ya hoy en día se está reconociendo dentro de las instituciones. Hasta hace poco los modelos de evaluación no incluían productos de propiedad intelectual como patentes y otros que tienen que ver con desarrollo tecnológico. Por eso, aquí lo importante es que el reconocimiento de esa innovación y de creación también, en la inclusión de diferentes áreas de conocimiento, porque hay áreas de conocimiento como las artes, las humanidades, que tienen un componente de creación muy fuerte y en los modelos tradicionales se venían reconociendo. Por eso es importante ese tema de innovación y creación, de que sea reconocido en las instituciones. La mayoría de modelos son muy dependientes de artículos publicados en revistas científicas, o incluso podemos contemplar el tema de libros y capítulos, pero la mayoría de ellos hasta hace pocos años no contemplaban esos otros productos inéditos que tienen que ver con innovación o con creación, ¿no? Obras de arte, diseños empresariales, generaciones de marca, spin-off, y bueno, podría quedarme aquí mencionando todos esos tipos de productos o de resultados. Y finalmente, pues que la investigación, la innovación y la creación son tres conceptos que van muy de la mano
y que deben ser reconocidos en conjunto por los modelos de medición en sus diferentes niveles de agregación, llámese nivel macro, meso o micro, es decir, investigadores, revistas, a nivel de instituciones, de grupos de investigación, incluso en estos rankings grandes que es más difícil que tengan en cuenta estos conceptos, ¿no? Ya sobre modelos de evaluación, en el caso de Colombia tenemos, y creo que casi en todos los países de Latinoamérica por lo menos, tenemos unos modelos que son a nivel país, a nivel nacional, es decir, en el caso de Colombia tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene sus modelos para investigadores a través de la plataforma Civilac, para los grupos a través de GroupLab, y tiene una clasificación cada ciertos periodos donde establecen unos criterios de clasificación o clasifican a los investigadores de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la producción que tienen, de acuerdo a la formación que tienen. Para el caso de revistas, pues Publindex. Estos modelos en Colombia, en el caso de Colombia, son muy discutibles. Hay muchos pros, hay muchos contras. Han surgido diferentes congresos, eventos donde se debate sobre este tema, pero el punto es que allí están. Puntos a favor, en el caso de reconocimiento de MinCiencias, pues están reconociendo productos spin-off, productos en general de desarrollo y tecnología, productos como patentes, licenciamientos, etcétera, etcétera, aunque tienen, digamos, en mi opinión, hay todavía una deuda con el tema de creación, porque si bien se reconocen, no están tan bien estructurados, falta allí como claridad sobre el tema y son muy subjetivos. Y con el tema de Publindex, pues eso es una discusión larguísima porque es probablemente el modelo de evaluación que tenemos en Colombia más polémico por el tema de sencillamente reconocer los cuartiles, las revistas que están en cuartiles altos de Scopus, que hereden esos cuartiles en este modelo. Entonces es un poco la discusión que hay sobre el tema, entre muchas otras cosas, las ventanas de observación, etcétera, etcétera. Y ya hay unos modelos que, al igual que en Colombia, me imagino que tienen la mayoría de instituciones en Latinoamérica, y estos son los modelos a nivel institucional, es decir, los modelos que hay dentro de las instituciones. Unos modelos que pueden ir principalmente en dos sentidos. El primero, de una escalafón profesoral, de tener como una clasificación los profesores dentro de las instituciones. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Rosario, tenemos profesores de carrera que pueden ser reconocidos como auxiliar, asistente, principal, titular, que titular es el más alto, y ahorita otro que se me escapa en este momento, pero tienen unas categorías que no se trata de decir este es mejor o este es peor, sino que se les va dando esa categoría de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a los idiomas que hablas, unos temas de formación, a unos temas de producción también, pero lo que se busca es reconocer esa carrera profesoral. ¿Sí? Ahora el modelo que estamos manejando en el caso de la Universidad del Rosario lo que busca es reconocer una carrera donde el investigador no tenga que estar tan atado a la publicación de artículos científicos, sino que pueda tener otros productos y sean igualmente reconocidos digamos, en unas equivalencias más justas. Allí, pues, el reconocimiento de propiedad intelectual, de patentes, de emprendimientos, diseños, etcétera. Me podría quedar aquí mencionando todos esos productos de innovación. Y el otro es el tema de incentivos que existen en muchas instituciones, y es el reconocimiento de productos diferentes a publicaciones. Bueno, los incentivos giran en torno a la publicación de artículos en WOS y en Scopus, ¿no? Y en cuartiles altos o percentiles en algunos casos. Y eso atiende un poco a los rankings institucionales o los rankings de universidades, tales como el QS, como bueno, me podía quedar el SJ, el Decimago, podíamos nombrar aquí muchos rankings, que son en algunos casos, no todos, demasiado dependientes de los indicadores de citas. Yo les cuento una experiencia que tuve el año pasado, que tuvimos acá en la Universidad del Rosario, en la Dirección de Investigación. Había un ranking que honestamente se me escapa el nombre en este momento, pero lo que hacía era clasificar las instituciones colombianas a partir de las citas por publicación, y ese era su criterio, ese era el único criterio que tenían, citas por publicación. Entonces, por ahí ya el ranking tenía problemas, porque no puedes evaluar una institución por la cantidad de citas por publicación, eso es un exabrupto. Cualquier persona que trabaje con términos de bibliometría o de métricas sabe que eso es algo, digamos, fuera de cualquier proporción. Pero más allá de eso, entramos a revisar
la clasificación que tenían la forma como quedaron clasificadas las universidades, y la universidad que estaba en el primer lugar, no es necesario mencionarla, tenía un número de citas por publicación que al entrar a analizar ese número de citas por publicación, nos encontrábamos que la mayoría de citas que tenía esa universidad provenían de 2 o 3 publicaciones, ¿no? Entonces ahí ya hay un problema. Entonces, a lo que voy con esto es que los rankings, no todos, claro, tienen muchos problemas porque son demasiado dependientes de la publicación en artículos en WOS y Scopus. Por ello, lo que hemos buscado en el caso de la Universidad del Rosario es hacer un reconocimiento de otros productos diferentes, no solo publicaciones en WOS y Scopus, que a veces son estratégicos para la universidad y es difícil no manejarlos, pero buscamos como un equilibrio con otras publicaciones. No existe un modelo de medición ideal y todos los países son diferentes. Un modelo que puede funcionar para España, no necesariamente, y digo España porque yo me he encontrado muchas veces que en Latinoamérica buscamos siempre a España, o la mayoría de los casos a España, y tratamos de traer lo que está allá, y a veces en la mayoría de las cosas eso no es tan bueno. Tenemos que entender el contexto de cada país. Colombia es diferente a Ecuador, Ecuador es diferente a España, España es diferente a México. Cada país tiene sus diferencias. Colombia por lo menos es un país que históricamente ha sufrido muchos procesos o muchos problemas de violencia, de inseguridad, de desigualdad social, y eso es un problema que suele ser común, no en todos, pero sí en muchos países de Latinoamérica. Y entonces la investigación, la innovación y la creación debe tener en cuenta ese contexto, ¿ok? Yo me encontraba con profesores en España en su momento que algunos afirmaban que lo que no es investigación no existe. Entonces yo me preguntaba si el hecho de que un profesor en Latinoamérica esté trabajando con comunidades que tienen desigualdades sociales, que tienen unas condiciones, digamos, vulnerables, si el trabajo con ellos es un trabajo de campo un poco más de extensión, si eso realmente nos sirve. O sea, tal vez nos sirva en un país de primer mundo donde no tienen ese tipo de problemas, pero en un país como Colombia, por lo menos, es un trabajo muy importante y que debe tener en cuenta. Y no se debe hacer uso de indicadores de evaluación de revistas para evaluar investigadores. Esto lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero es necesario seguirlo repitiendo porque parece que no, a veces siento que no es como muy claro. No podemos usar el factor de impacto para evaluar un investigador, no podemos usar el SJR para evaluar un investigador, no podemos usar el SciScore, las citas por publicación, entre otros, para evaluar un investigador. Para evaluar un investigador, para medir a un investigador, hay que tener una visión transversal, integral, de lo que es la investigación, de lo que es la innovación, de lo que es la creación. Debemos tener muchos más, o sea, no es que no se pueda usar las citas, lo que estoy diciendo es que debe haber otros indicadores. ¿Sí? Debemos hacer una evaluación mucho más integral. Y bueno, ya para centrarme en el tema principal, que es la generación de métricas de forma responsable, aquí voy a usar el modelo SCOPE, que básicamente establece como una ruta. Este modelo lo pueden encontrar en internet. Yo tengo por aquí, de hecho, la página abierta. Lo podemos, si necesitan, me lo piden, etc. Pero básicamente lo que hace el modelo es establecer una ruta. Y yo lo que voy a hacer aquí un poco es mencionar cuál es esa ruta y qué debe contener esa ruta. Entonces, lo primero, para poder generar un modelo de evaluación de métricas, para establecer métricas responsables, un portafolio de métricas responsables, es designar. ¿Designar qué? Designar expertos en métricas de investigación. En áreas de bibliometría, cienciometría, bibliotecología. Y aquí quiero hacer una salvedad. No estoy diciendo que deban ser bibliotecólogos específicamente. Conozco en Colombia ingenieros, internacionalistas, economistas, o sea, de diferentes profesiones que llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia trabajando en bibliometría y en cienciometría, o en bibliotecología también. A lo que voy es que puede ser de cualquier profesión, pero debe tener conocimiento en estos temas, porque he encontrado equipos, mesas de trabajo donde no hay conocimiento en bibliometría, no hay conocimiento en cienciometría, y eso ya empieza a ser, digamos, un problema. Deben ser equipos con miembros de diferentes áreas de conocimiento. Tenemos que tener expertos en métricas, ¿sí? Pero también debe haber personas de diferentes áreas. Esto es una mesa de trabajo. Deben haber mesas de trabajo donde hayan personas de distintas áreas de conocimiento. No solamente podemos tener médicos o personas que trabajan con la salud, también tenemos que tener personas que trabajan con el área de artes, con creación, con humanidades, ¿sí? Con administración o con ingeniería, porque generan productos de innovación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debe ser muy interdisciplinar esas mesas de trabajo.
Esas mesas de trabajo, cuando estamos hablando de una institución, como en el caso de una universidad, deben incluir, a diferentes unidades. Es decir, si yo estoy en la dirección de investigación o en la vicerrectoría de investigación de una institución, no voy a hacer una mesa de trabajo solo con la vicerrectoría, tengo que buscar otras unidades dentro de la universidad que son estratégicas. ¿Cuáles? Pueden ser el CRAI o bibliotecas, puede ser la dirección editorial, puede ser la dirección académica o la vicerrectoría académica, puede ser la vicerrectoría de extensión y consultoría. Es decir, debe ser con diferentes unidades. Luego de eso hay que hacer un proceso de observación. ¿Observar qué? Hay que hacer un trabajo de benchmarking. Hay que empezar a revisar cómo otras instituciones pares, y aquí esto es importante, instituciones pares, tienen sus modelos o cómo están haciendo sus modelos de medición. Eso a nosotros nos ha funcionado mucho. Hemos hecho reuniones con la Universidad Javeriana, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Tecnológica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, acá en Colombia. ¿Por qué? Porque son instituciones pares. Y eso es importante, instituciones pares. No voy a hacer un benchmarking con una universidad que no es mi par, porque, pues, insisto, los modelos, los contextos son diferentes. Yo hago ese benchmarking con universidades que estén dentro del contexto en el que mi institución está. Eso funciona mucho, o nos ha funcionado mucho a nosotros. Hay que estudiar las tendencias mundiales sobre medición, hay que buscar siempre cuáles son las últimas tendencias, qué se está haciendo en el tema, pero siempre entendiendo que son contextos totalmente distintos. Y eso es muy importante tener en cuenta. Y pues revisar el estado actual de las diferentes unidades dentro de la institución. Hay que hacer una especie de estado, de una revisión de cómo se encuentran las unidades, las diferentes facultades, escuelas, en caso de universidades. ¿Qué pasa con esas unidades? ¿Cómo están los grupos de investigación? ¿Qué características tienen? Hay que hacer revisión de esos temas para poder establecer esos modelos. Lo que hay que cuestionarnos: ¿qué objetivos tiene un modelo de medición? ¿Qué queremos medir? ¿A quiénes queremos medir y cuál es el fin de lo que queremos medir? ¿Sí? Si yo lo que voy a hacer con este modelo de medición es establecer escalafones de profesores, eso lo tenemos que tener claro. Si quiero establecer temas de incentivos, eso lo tenemos que tener claro. Si lo que quiero es usar este modelo para toma de decisiones, para temas presupuestales, etcétera, etcétera, si quiero usar esos modelos o los resultados de esos modelos, esos datos, para pensar en la existencia o en la ampliación de personal, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿A qué le vamos a apuntar con eso? ¿A quiénes voy a medir? Es decir, ¿yo voy a medir solamente a los investigadores? ¿O voy a medir los grupos de investigación? ¿O voy a medir las diferentes revistas que tenemos dentro de la universidad? Eso hay que establecerlo. Y bueno, ya les decía que cuál era ese fin. Aquí sobre qué queremos medir, también es importante tener en cuenta qué productos voy a tener en cuenta. Hay que establecer una especie de portafolio o una propuesta de portafolio de qué productos voy a reconocer, pero hay que establecerlo. Bueno, en ese portafolio no solo hay que tener en cuenta resultados de investigación, llámense artículos científicos, llámense documentos de trabajo, llámense libros de divulgación, de investigación, de texto, llámense capítulos, o sea, ahí también hay que incluir el tema insisto, el tema de desarrollo y tecnología, todo lo que tiene que ver con patentes, con spin-off, con software, todo ese producto, eso debe incluir esos productos, hay que hacerlo muy integral. Y pues por supuesto para el caso de creación, el tema de obras de arte, cómo se van a empezar a reconocer, cómo se van a empezar a reconocer las composiciones, cuando una obra es efímera, etcétera, etcétera. Hay que definir siempre, o por lo menos intentar hacer una propuesta sobre los productos, es decir, lo que yo mencionaba antes, editoriales, productos editoriales como artículos o libros, en sus diferentes tipologías de contribuciones a revistas, ¿no? Llámese artículo, llámese revisión, llámese conference proceedings incluso. Y esto lo menciono porque tuvimos una experiencia con nosotros acá en la universidad, y es que el modelo establecía que se reconocían publicaciones en revistas, pero no establecía qué tipo de publicaciones, y no todos los tipos de publicaciones en revistas son necesarios reconocerlos. Por ejemplo, las editoriales, las cartas al autor, cartas al editor, etcétera, son publicaciones muy cortas que muchas veces ni siquiera pasan por procesos de revisión. Entonces, eso hay que establecerlo. Ahora, si lo quieren reconocer, lo pueden reconocer, pero deben tener claridad sobre esos temas.
los temas de propiedad intelectual, de apropiación del conocimiento, estrategias de divulgación con comunidades, con distintas comunidades del país. Acá en la Universidad del Rosario estamos empezando a reconocer ese tipo de productos, de proyectos de consultoría de extensión que se hacen con comunidades vulnerables, etcétera, etcétera. Las actividades también se deben reconocer, no solo los resultados, sino las actividades tales como proyectos de investigación, ¿sí? Hay que establecer métricas para esos proyectos de investigación, para proyectos de innovación y creación, porque son distintos, y también para proyectos de extensión y consultoría, y todos los que puedan existir, por supuesto. Hay que definir las limitaciones. Todos los modelos de medición son diferentes. Ningún modelo es perfecto. Siempre vamos a tener modelos. O sea, yo sé que lo ideal a veces es buscar un modelo perfecto, pero eso es muy complicado. Y hay que buscar siempre un modelo que, a pesar de que tenga limitaciones, nosotros podamos, quienes gestionamos los datos, quienes estamos detrás de las mesas de trabajo de ese modelo, logremos identificar esas limitaciones y la tengamos clara, ¿sí? Yo me he encontrado con casos de personas que trabajan en estos temas, en estas mesas de trabajo, y muchas veces establecen una serie de portafolios de productos, de indicadores, y cuando les preguntamos qué limitaciones tienen esos indicadores, no saben dar respuesta. Eso se debe tener claro. Eso se debe tener claro. El problema no es tener limitaciones, el problema es no conocer esas limitaciones. Hay que establecer un modelo de autoevaluación. Es decir, ese modelo que yo implemento, que yo establezco, debe tener un modelo de autoevaluación. El modelo que yo establezco, el modelo de edición, debe ser autoevaluable. Debemos cada cierto tiempo hacer una reflexión de cómo está funcionando el modelo, qué debemos cambiar, está cumpliendo lo que nosotros nos plantamos en los objetivos, y si no, pues hay que revisar unas posibilidades de mejoras y unas adaptaciones a corto plazo. Yo no sé cuántos de ustedes que puedan trabajar en estos temas les ha pasado que trabajan en un modelo y en 5 o 6 años se dan cuenta que ya cambió totalmente el panorama y el modelo se quedó obsoleto. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en cómo se puede adaptar. Cada cuánto vamos a revisar el modelo para ver si hay que hacer ya ajustes. Ese tipo de cosas hay que hacerlos. Y hay que socializarlo, esto es muy importante. El modelo siempre debe ser sujeto a discusión antes de ponerse en uso. Hay que socializarlo con los docentes, con las personas, diferentes unidades que trabajan dentro de la institución. Y yo sé que aquí es un poco complejo porque muchas veces las instituciones plantean, o los profesores sobre todo, a veces tienen más observaciones, digamos, más como objeciones al punto, y aquí lo que hay que tratar no es de simplemente decir no y no, sino tratar de llegar a un consenso. Tampoco se trata de que si tenemos una propuesta y entonces toca borrarla y arrancar de cero porque simplemente no les gustó, no, tampoco se trata de eso, pero sí hay que llegar a consensos. Pero hay que socializar en los modelos para que la gente se integre a esos modelos y entiendan cómo funcionan. Hay que atender a todas las inquietudes, observaciones que puedan tener esos modelos dentro de la socialización. Y sobre todo ese modelo estar disponible para ser ajustado. Es decir, si hay observaciones valiosas en el proceso de socialización, pues esas observaciones, esas inquietudes pues deben ser atendidas, y si se puede ajustar el modelo en la medida de lo posible hay que hacerlo, ¿no? Y ya, finalmente, el último paso ya de este tema de generación de métricas de forma responsable o de establecer modelos de medición es establecer establecer un plan de recopilación y recuperación. Es decir, ¿cómo vamos a recuperar esa información? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar o para, digamos, mantener un registro de las actividades de investigación, de innovación, de creación que generan profesores? El profesor, si tenemos, yo sé que hay instituciones que tienen acceso a bases de datos como Scopus, o acceso a plataformas como Saibal, como Insights y otras que puedo nombrar acá, Pure incluso, pero si no las tengo, debo entender eso y empezar a revisar cómo podemos recuperar esa información. Yo conozco el caso de una universidad en Colombia privada que en su momento no había una oferta de estos CRIS, de estos sistemas, y entonces se puso en la tarea de establecer su propio sistema, y hoy en día funcionan con un sistema propio que ellos establecieron, y eso está bien, pero hay que empezar a plantearse cómo recuperamos, cómo hacemos una recuperación, una recopilación de esa información, de esas actividades, de esos registros, ¿no? Tenemos que hacer sistematización. En el caso de la Universidad del Rosario tenemos un modelo, un sistema que muchos de ustedes conocen, otros no, que se llama Pure, pero no es el único que existe. Existen muchos modelos
que permiten la recopilación, unos mejores que otros, claro está, pero si no se tiene, insisto, vuelvo y les digo el caso de esta universidad de Colombia privada, y yo sé que pueden haber muchas más, pero conozco este caso, que en su momento no había una oferta sobre este tema y se puso a ellos, o sea, se plantearon de forma interna, establecieron un sistema CRIS para recopilar estos datos, ¿sí? Pero hay que sistematizarlos. Y hay que hacer un procesamiento, de nada me sirven los datos ahí en un sistema. Esos datos hay que procesarlos, hay que tener un proceso de organización, de depuración, hay que monitorear esos datos, hay que revisar si los datos que se están recuperando realmente están bien, o hay que hacer un proceso de limpieza, etcétera, etcétera. Para posterior, pues hacer ya un proceso de visualización. La visualización puede tener muchos ejemplos. Nosotros usamos el Power BI para hacer procesos de visualización, pero hay muchas plataformas para hacer procesos de visualización. Incluso hay instituciones que no tienen los recursos y lo hacen incluso con el mismo Excel. Con Tableau, que también es una plataforma de licenciamiento que también permite hacer muy buenas visualizaciones con datos, pero eso hay que visualizarlo porque al final, insisto, los datos ahí, estando ahí en una base en Excel o en un sistema de información por sí solos, no funcionan. Hay que hacer una visualización de esto para hacer toma de decisiones, que es lo que mencioné al final, que son los análisis. Los análisis pueden ser variados. Simplemente puedo usar esos datos para hacer toma de decisiones, para hacer un monitoreo, para hacer una rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y pues aquí lo que ya les había mencionado, que el modelo de medición debe tener una autoevaluación, debe ser autoevaluable. Yo al final tengo unas conclusiones generales, pero pues me decían que hay un foro de discusión, así que con unas preguntas, así que pues nada, eso es lo que quería como compartirles, así, y los escucho. Muy bien, doctor Andrés, muy importante las métricas que usted ha mencionado, y hay algunos aspectos, sobre todo, que las universidades tienen que implementar sobre todo su estrategia de cómo medirlas. Muy bien. Tenemos, a ver, alguna pregunta por parte del público presente. A ver, Andrea, ¿nos ayudas en esa parte? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por parte del público? No, pero tenemos un comentario en el chat. A ver, vamos a leerlo, Andrea. A ver, Yasuda comenta: benchmarking de pares por temática que son validadas por agentes de lenguaje en inglés. A ver, sí, hay un comentario, ¿no? Sobre el benchmarking de pares. ¿Nos podría ampliar un poquito más de repente, doctor Andrés, sobre el benchmarking de pares que ha mencionado usted? Sí, el benchmarking, eso es un proceso, no solo que funciona mucho en cualquier modelo, y es básicamente, voy a buscar, si yo soy una institución como la Universidad del Rosario, que es una institución privada, una institución de educación superior privada, voy a buscar otras instituciones pares quiere decir que tengan las mismas características que tiene mi institución, ¿sí? No, obviamente no vamos a encontrar una institución que tenga exactamente las mismas características, pero que se asemeje un poco más a mi institución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los temas de los programas que ofrece. Es decir, si yo soy una institución como la Universidad de Rosario que ofrece programas interdisciplinares, que tenemos una facultad de ingeniería, que tenemos, perdón, una escuela de ingeniería, que tenemos una escuela de medicina y ciencias de la salud, que tenemos una facultad de ciencias naturales, una escuela de ciencias humanas, pues no me voy a ir a comparar o hacer una revisión con una institución que esté centrada o que sea plenamente sobre el área de la salud. Pongo un ejemplo: en Colombia, en Bogotá, hay una institución, una universidad que, si no estoy mal, se llama Fundación, bueno, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero dice algo así, en el nombre dice algo así como Ciencias de la Salud, o sea, es una universidad específicamente solo para el área de la salud. Entonces, tal vez esa institución no es una institución par del Rosario, porque tiene características diferentes, porque toda su área de investigación está enfocada hacia la salud. A eso me refiero cuando digo que debemos buscar instituciones pares. El otro punto es que una universidad como el Rosario, como los Andes o como la Javeriana, hablo de estas universidades porque estoy en Colombia y es el contexto que conozco más,
pues no me voy a comparar con instituciones públicas porque tal vez tenemos características distintas, porque la universidad pública puede tener un presupuesto más alto, las universidades privadas dependemos mucho del tema del ingreso de estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tal vez compararme con una institución pública no es digamos, la forma más adecuada para hacer un benchmarking. Pero en general hay que buscar ese tipo de universidades, hay que charlar con ellas, nosotros lo hemos hecho, insisto, repito, aquí nosotros tuvimos reuniones con la Universidad de los Andes, con la Autónoma de Bucaramanga, de hecho con esas universidades estamos en contacto permanentemente, con la Universidad de La Sabana, y bueno, y con muchas otras universidades donde lo que hacemos es compartir un poco cómo funcionan los modelos de incentivos, de reconocimiento de profesores, etcétera, etcétera, incluso de cómo funcionan estos sistemas para recuperar esa información y después convertirlo en métricas, en datos. Y ahí salen cosas interesantes, salen cosas muy, muy interesantes que nos pueden ayudar a mejorar ese modelo o esa generación de métricas responsables. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. A ver, creo que tenemos una pregunta por parte del público. A ver si puede levantar su mano. Está Jimmy Zabaleta. Adelante, Jimmy. Coméntanos tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Estuvo muy interesante cada punto que ha mencionado. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los posibles efectos negativos de depender en exceso de ciertas métricas en la toma de decisiones sobre financiamiento y reconocimiento en la actividad científica, doctor? Y esa es una pregunta que podríamos quedarnos días mencionando pues esos efectos negativos. Pero como para resumirlo un poco y teniendo también trayendo un poco también ejemplos sobre esos temas, tenemos instituciones que son muy interdisciplinares, como, insisto, el Rosario, que tiene muchas facultades en diferentes áreas de conocimiento, y depender excesivamente de este tipo de métricas, como cuáles, como las citas, ¿sí? Todos los indicadores basados en citas, pues es un problema en el sentido en que cuando vamos a tener resultados, vamos a encontrar que esas facultades, sobre todo las facultades del área, de áreas que son muy de ciencias exactas, ¿sí? Como economía, como ingeniería, como facultad de ciencias naturales, que son áreas exactas, pues ellos suelen tener más citación. ¿Por qué? Porque digamos, el comportamiento de ellas da para hacer unidades que publican o áreas que se enfocan más en la publicación de artículos científicos. Pero ¿qué pasa? Que hay otras unidades como las ciencias humanas, sociales, historia, etcétera, etcétera, que tienen una producción importante en libros, ¿no? En capítulos de libros, ¿sí? Y si dependemos demasiado de las citas, pues ahí va a ser muy difícil, va a ser muy difícil conocer o tener como seguimiento a este tipo de producción. Por eso decía que es necesario que esos modelos tengan métricas de distintos tipos. Es decir, no es un problema, quiero ser muy claro con esto, no es que las citas no sirven las citas, claro que sirven. El problema es que no puede ser el único indicador para medir la producción o la actividad científica de una universidad. Debe tener otras métricas, debe complementarse. Y esas citas, a su vez, deben verse con lupa, por decirlo de alguna manera. Y les hacía el ejemplo con este ranking que clasificaba las revistas basadas solamente en citas por publicación. Entonces eran 2 o 3 publicaciones que se llevaban todas las citas, es decir, que todas las otras publicaciones no tienen citas. Entonces ahí uno empieza como, esto no tiene ningún sentido. Entonces todas las citas hay que revisarlas con lupa. Ese es como el principal efecto negativo. Al final, cuando empezamos a definir presupuestos, pues claro, si estas instituciones generan más impacto, pues se van a llevar un presupuesto mucho más alto para financiar investigación e innovación. Pero si vamos a revisar otros productos como las patentes, como las licencias transferidas, como todos los productos en general de desarrollo y tecnología, como los software, las marcas, los spin-off, pues ahí vamos a encontrar que hay otra serie de productos que también tienen que ser medidos y vamos a tener una visión mucho más integral.
Muy bien, doctor Andrés, muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Jimmy Zabaleta, por su pregunta. ¿Tenemos alguna participación? He visto una mano levantada por Claro ahí. que Andrea, sí. adelante. Tenemos dos intervenciones. Una de ellas sería la pregunta, ¿cómo se pueden evitar las trampas de las métricas? Como la fiebre de las citas que puede llevar a prácticas académicas poco éticas. Difícil. Difícil también, pero es muy buena esa pregunta, porque ahora contamos con muchos plataformas o software, aplicativos que nos ayudan hasta cierto punto, ¿sí? El problema de muchos de esos aplicativos es que son costosos, ¿sí? Hablo de aplicativos, por ejemplo, como, bueno, para no hacer aquí un poco de publicidad gratuita, nosotros tenemos un aplicativo en la universidad que básicamente lo que hace es, puedo seleccionar, por ejemplo, una revista, ¿sí? Voy a seleccionar una revista del Profesional de la Información, que es una revista española de documentación. Y yo le puedo decir, muéstreme cuántas citas está teniendo, yo le puedo decir a la plataforma que me muestre cuántas citas está teniendo la revista, y cuando seleccione esa métrica le puedo dar la opción de que me elimine las autocitas, ¿sí? Quiero ver solamente las citas que no provienen dentro de la misma revista. Y así, o sea, es como por dar un ejemplo, esas plataformas me permiten hacer ese ejercicio. Ahora, si no tenemos acceso a esas plataformas es mucho más complejo. Sin embargo, existen otras herramientas como ahorita se me ocurre BuzzBeaver, que nos permite analizar rápidamente datos de diferentes, de WOS, de Dimensions, de Altmetrics, de Scopus, etcétera, etcétera, y nos permite establecer a través de unos mapas unas redes de autocitación. Yo he hecho el ejercicio de establecer redes de autocitación y ustedes a veces se pueden sorprender cómo hay investigadores que se citan siempre entre ellos, o instituciones que se citan siempre entre ellos, o incluso revistas que se citan siempre entre ellos. Ahora, hay aquí también que hacer un tema de ética, de ética dentro de las políticas editoriales. Yo conozco una revista colombiana, indexada en Scopus además, obviamente no voy a decir el nombre, pero vale la pena ejemplificar ese caso, donde el editor abiertamente, cuando envían sus artículos para ser publicados en la revista, cuando yo, Andrés Castañeda, envío mi artículo a esa revista para que me lo evalúen, a ver si pueden publicarlo, me responden un correo diciendo, los pares evaluadores han hecho una revisión de su artículo y consideran que puede ser publicable. Consideramos que tiene unas referencias muy enriquecedoras, sin embargo, consideramos que puede complementarlas con este o estos artículos. Y entonces voy a ver esos artículos y son de la misma revista. ¿Qué pasa? Eso se llama autocitación y eso es una práctica desde todo punto de vista mala. O sea, yo no puedo como editor decirle a un investigador, oiga, cíteme. ¿Por qué? Porque se me olvida la expresión en este momento, estoy vulnerando de alguna manera los indicadores, los estoy alterando, ¿sí? De forma intencional. Entonces, aquí es un tema de ética también dentro de las editoriales, dentro de las revistas, y conozco este caso de esta revista, pero sé que hay muchas que lo hacen, pero hay que usar un poco las plataformas, pero eso daría para un congreso completo del tema de cómo evitar esas prácticas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Andrea, ¿tenemos más participaciones, me parece? A ver, coméntanos. Sí, ¿hay alguna intervención del doctor Yasuda? Si podría, por favor, levantar la mano para poder realizar el diálogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Me van a disculpar que haya podido entrar tarde a la reunión. Felicito la investigación que ha estado realizando y la ponencia de la verdadera realidad que tenemos muchos pares en el mercado. Pero lo que quería comentar es algo que yo he encontrado también por la experiencia que tengo, no en el idioma en español, sino también en otros idiomas, en el sentido, como mencionó, el benchmarking, no podemos hacer un pares de una institución que está dedicada a la parte de la medicina con otra que lleva derecho o tal vez ingeniería. Sin embargo, muchas veces los investigadores, por ejemplo, en ingeniería, toman o atribuyen mucho de sus investigaciones a temas de salud.
Entonces, siempre hay ese benchmarking que se tiene que buscar. El problema más grande que he encontrado con el tema del benchmarking es que en las universidades, no tanto nacionales ni privadas, porque cada uno tiene una política diferente de sacar estudiantes a, a un ambiente de trabajo que es propio de la realidad de cada uno de los países. El problema que encuentro es de que no se centran verdaderamente en lo que es su profesión primaria. Por ejemplo, la tesis o la investigación que va a publicar lo están sacando en el área de ingeniería industrial, en un tema de gestión de logística. Y entonces busco benchmarking en las otras universidades. Entonces encuentro, en México encuentro lo mismo, en otras universidades donde el docente que se encarga de enseñar cursos parecidos, porque no podemos decir que son el nombre de cursos iguales como para tomarlos como partners en investigaciones, entonces se les da esa posibilidad. Pero sin embargo, las personas que están realizando las investigaciones de estos pares no son las mismas a las cuales se le está pidiendo, sino que por la profesión, por su experiencia, ¿no? Adquiere esto y da una respuesta. Sin embargo, no lo podría considerar como par porque su investigación está yendo para otro lado, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado algunas veces. Otras veces he encontrado en donde pido yo, por ejemplo, gestión de logística y el partner de esta universidad, él ha estudiado en el extranjero y sus mentores, sus tutores, son pues de otros idiomas. Habla alemana, habla inglés y ellos tienen otras tecnologías en donde, por cierto, los modelos pueden cambiar, pueden envejecer, porque las tecnologías o los modelos que hay en ese lugar no se continúan en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y eso conlleva a que las investigaciones o la búsqueda de pares en nuestro idioma no sea, ¿no?, una métrica adecuada para poder realizar esto. Lo que yo he tratado de ver a través de mis estudiantes es de que consideren, ¿no?, a la hora de buscar pares o buscar una revista, que primero la ubiquen en otros idiomas y vean cómo están los modelos en esos lugares y si son adaptativos, porque lo que estoy haciendo ahora no es para ahora, sino es para futuro, ¿no? Entonces, es ahí donde yo he observado y he comunicado esto a mis superiores de mi investigación, ¿no? Porque yo también tengo otros mentores, se puede decir, que son superiores a mí, y que también eh, se encuentran con esta problemática, ¿no? A veces nos cierran las puertas en algunas revistas porque, como mencionó, no estoy utilizando autores de esa revista como parte del inicio, pero ellos aceptan cuando se ve en la revista, en su publicación, dicen, por ejemplo, se es sobre ingeniería industrial, temas de maquinarias, de uso personal, por ejemplo, ¿no? Y yo le estoy presentando uno parecido a ello, ¿no? Y la revista me lo acepta por el parecido que hay. Pero sin embargo, como mencionó en su posición, las métricas no son las adecuadas, ¿no? Pero la revista lo único que está haciendo es prevalecer, ¿no?, frente a las condiciones que le presenta el WOS o las revistas Scopus, ¿no?, porque tienen un reglamento especial para mantenerse en ese lugar. Esas son las problemáticas que yo he podido encontrar y se las dejo como parte también de pares que podemos ser en el futuro, de las cosas que podemos encontrar, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, hay varias cosas importantes que menciona sobre esta última, sobre el tema de las revistas que son de un área específica y pueden recibir o no publicaciones de unos temas diversos. Eso me pasa mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo, al trabajar con temas de bibliometría, cienciometría, muchas de mis publicaciones son análisis que van orientados hacia un tema específico, hacia un área específica. Como un ejemplo, hace un año más o menos, un poco menos, hicimos una publicación con un profesor, con el profesor Antonio Perianés de la Universidad Carlos III de Madrid, donde hacíamos un análisis de un periodo aproximadamente de 10 años sobre la colaboración científica
de la enfermería, del área de enfermería en Latinoamérica. Entonces, como estamos hablando de un tema de colaboración científica, ahí hay un tema principal que es bibliometría o cienciometría, pero también tenemos el tema de que está orientado hacia el área de la enfermería. Y nos pasó que lo enviamos a una revista, primero muy del área del área de la cienciometría, se llama específicamente Scienzometrics, es una revista inglesa, si no estoy mal, y la respuesta nos dieron una evaluación, etcétera, y la respuesta básicamente fue que deberíamos buscar una revista que fuera más del área de la salud porque puede interesarle más el tema. Nosotros atendimos esa recomendación y nos fuimos a una revista que era de la salud, no recuerdo en este momento el área, una revista de la enfermería, no recuerdo ahorita el nombre en este momento, y la respuesta que nos dio fue básicamente la misma, pero al contrario, diciéndonos, oiga, busque más bien una revista donde se publique o que trate de temas de bibliometría y cienciometría. Entonces uno dice, bueno, pero si ambas me rechazan que porque estoy tratando dos temas a la vez es muy complejo. Al final encontramos una revista del área de la comunicación científica, de la cienciometría, y nos publicaron artículos, pero eso es algo que se vive mucho y hay digamos, áreas que viven más con esos temas. Hace poco en la Universidad del Rosario me pidieron hacer una revisión sobre la producción en ciencias humanas que tenía la Universidad del Rosario versus la producción que tenía la Universidad Javeriana. Entonces lo primero que yo les dije, bueno, eso ya desde ya hay un problema ahí, una dificultad, y es que la Facultad de Ciencias Humanas del Rosario tiene dentro de tiene diferentes carreras, tiene sociología, tiene historia, tiene comunicación social y tiene otros programas de posgrado. Y si te vas, por ejemplo, a la Javeriana, resulta que tienen allí una facultad de ciencias sociales donde está historia, sociología, antropología, música, ¿no? Y hay otra facultad que se llama Facultad de Comunicación y Lenguaje, donde está comunicación social, donde está bibliotecología, donde está estudios lingüísticos, etc. Entonces, fíjense cómo son universidades que tienen, tienen programas parecidos, pero bajo condiciones distintas con definiciones distintas. Yo les decía, yo no puedo revisar eso porque ese resultado que me va a dar en esta plataforma que nosotros usamos para hacer esos benchmarking, pues me van a salir resultados erróneos. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? Tuvimos que hacer como una especie de definición de entidades a partir de la cantidad de programas que tienen ambas instituciones y después hacer otro ejercicio revisando la producción de esa universidad en el área de ciencias humanas según Scopus versus el área de esta universidad en el área de ciencias humanas Scopus. Pero eso no es lo mismo decir, voy a hacer un análisis de la producción en ciencias humanas de X universidad, a decir, voy a hacer una revisión, un análisis de la producción que generan los programas de ciencias humanas de X universidad. Son dos cosas totalmente distintas, porque probablemente las personas que trabajan en ciencias humanas pueden estar generando producción en otras áreas. Y probablemente la producción que genera una universidad específica en el área de ciencias humanas, mucha de esa producción no la está generando toda la Escuela de Ciencias Humanas o los programas de ciencias humanas, la pueden estar generando desde otros sectores. Entonces, eso es muy complejo y hay que hacer unos análisis muy detallados allí y hay que tener en cuenta. Ahí es cuando yo les decía que hay que conocer las limitaciones de lo que podemos hacer, ¿no? Pero son muy al lugar esos comentarios que hacía el doctor. Comprendo lo que ha pasado. Pasé también por ello. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andrés, por su respuesta. Muchísimas gracias, doctor Walter Yasuda, por su pregunta. Bien, ¿tenemos alguna participación más, Andrea? A ver, coméntanos. Claro que sí. Tenemos una nueva pregunta por el interno y nos dicen, ¿cuáles son algunos de los desafíos futuros que enfrentan la comunidad científica en la implementación de métricas más responsables y éticas en la evaluación de la actividad científica? Aquí yo voy a ser un poquito impopular con esto que voy a decir, porque lo más difícil a la hora de establecer métricas responsables es hacerle entender o convencer a los directivos de las instituciones de que hay que hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces me encuentro con que los altos mandos, digamos, los directivos institucionales, rectores, vicerrectores, etcétera, están, claro, por la misma función que ellos desempeñan de administrar la universidad, de gestionar la universidad, ellos a veces se ven muy atados a los rankings institucionales, ¿no?
a los rankings institucionales como QS o como otros rankings que podemos mencionar, como el de Simago, etc. Y ellos a veces, como estos rankings muchas veces le dan prioridad a la publicación en revistas, a las métricas tradicionales, ¿sí? Como las citas. Entonces ellos a veces buscan más, y siempre me pasa mucho que me preguntan cuántas citas tenemos en tal facultad, cuántas. Y entonces ese es uno de los retos más, y más difíciles, lo digo por experiencia y porque he charlado con otras personas que trabajan en esta área y me manifiestan lo mismo. Es muy difícil, digamos, poder hacer estos cambios más por las directivas, no porque ellos sencillamente no lo quieran hacer, sino porque a veces ellos también están atados a unos rankings, ¿no? Y al final los rankings muchas veces, para el caso de universidades privadas, pues son, aunque para universidades públicas también, pero depende mucho de los ingresos, de cómo posicionemos en esos rankings, ¿no? Y que acá en Colombia por lo menos le damos mucha prioridad a esos rankings. Yo a veces encuentro publicaciones de X universidades, de diferentes universidades en LinkedIn, por ejemplo, donde dice, somos la mejor universidad según el ranking tal, o somos la mejor universidad según el ranking que otro tal, y uno empieza a mirar esos rankings y tienen en muchos casos, insisto, no en todos, en muchos casos son demasiado dependientes de las métricas tradicionales, de las citas. Entonces yo lo primero que digo, bueno, son la mejor basados en citas, pero ¿cómo están en otros aspectos? Sí, entonces ese es uno de los retos, concientizar a toda la universidad de la necesidad de establecer unos modelos de investigación con métricas que sean interdisciplinares, o sea, no podemos depender, es más como concientizar a esa población. Ese es uno de los retos más importantes. Muy bien, doctor Andrés, muchísimas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias por estar presente en la ponencia y ha sido muy importante, sobre todo, el mensaje que ha brindado hacia las universidades en Latinoamérica. ¿Qué nos podría recomendar a manera de reflexión o conclusión final, doctor Andrés, en el caso de Perú, que también lo ha analizado dentro de todo su expertise que tiene? ¿Qué nos falta por mejorar en cuestiones de métricas, de repente en ciencia y tecnología? Porque como usted me ha mencionado, se fijan mucho en los rankings las universidades. Todas las universidades pelean por un puesto en el ranking, pero de diferentes aspectos, y no hay una uniformidad sobre ello, al menos en nuestro país, en la cual se logre un impacto. Hablamos de innovación en las ponencias anteriores, hablamos de educación, del sector social, pero no vemos un impacto así como en el caso de algunos países, por ejemplo Colombia, ¿no? Que tiene ya revistas bien posicionadas, que tiene tecnología avanzada, ¿no? Y que en este caso ha logrado tener un ministerio de ciencia y tecnología. En el Perú todavía está muy lejana la posibilidad de tener un ministerio. No puedo decir más cosas, ¿no? Respecto a la política, estamos prohibidos nosotros de decir algo, pero a nivel de impacto tecnológico, científico, ¿qué reflexión nos daría o conclusión nos daría o recomendación de repente a nuestro querido Perú, doctor, viéndolo desde el lado, del punto de vista de América Latina? Porque nos falta bastante. Estamos todavía en una posición muy baja con respecto a ciencia y tecnología. Y queremos también nosotros avanzar en ello. Doctor, lo escuchamos, doctor. Sí, mira que yo el año pasado, aproximadamente en el mes de septiembre, estuve en una conferencia en Lima, en Perú, que organizó la empresa Elsevier, un poco orientada hacia el tema de Pure. Y allí pues tuve la oportunidad de conocer un poco el tema digamos, el estado actual de Perú. Conversé con algunos investigadores de Perú, profesores de la Universidad Continental, ahorita recuerdo, etcétera. Y algo que me llama la atención de Perú es que, digamos que ya tienen lo primero, y lo más importante, que es entender el contexto en el que están. Y eso va muy por la pregunta que usted me hacía. Usted me dice, sabemos que tenemos que mejorar, y eso es lo más importante, o sea, que ya dentro del Perú haya una reflexión de que deben mejorar en ciencia y tecnología, y eso también lo percibí en esa ocasión. Cuando yo hice la tesis de la maestría, del máster, yo hice un análisis de la producción, del impacto que tenían las revistas colombianas
a través de indicadores almétricos, es decir, indicadores diferentes a las citas, menciones en medios sociales, menciones en Twitter, etcétera, etcétera, visitas, descargas a través de plataformas como Open Journal System, etcétera. Y algo que me llamó la atención es que hasta hace unos 6 años aproximadamente, Colombia no tenía un escenario diferente al que tiene Perú o otros países diferentes de Latinoamérica. Tenían un escenario parecido. E incluso cuando yo hice la defensa pública, las personas que me estaban haciendo la evaluación, los profesores me decían eso. Hace unos años yo tuve la oportunidad de ver el caso de Colombia y es evidente que ha crecido Colombia en ese tema digamos, de publicaciones, etcétera, etcétera. El tema de MinCiencias también es muy joven. MinCiencias tiene tal vez desde el año 2016, 2018, no recuerdo la fecha exacta, porque hasta antes de eso se llamaba Colciencias. Era una institución que se llamaba Colciencias que se encargaba de esos temas, y más o menos en el año 2000, es que no recuerdo el año exacto, pero es entre 2016 y 2018 se estableció MinCiencias. Entonces fíjense que es muy joven. O sea, MinCiencias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia es muy, muy joven. De manera tal que el proceso de Colombia hasta hace unos años no era diferente al de otras instituciones. Cuando hablábamos de Latinoamérica, hablábamos de México y casi que por ahí Argentina, Brasil obviamente, pero es que Brasil tiene un contexto totalmente diferente, pero de países, exceptuando Brasil, hablábamos de México y de Argentina tal vez, y para de contar. Pero ya en los últimos años Colombia, digamos que ha ganado un posicionamiento entre esas publicaciones. Entonces, con esto lo que quiero decir es que yo creo que Perú va por buen camino al ya tener esa reflexión de que deben ajustar, de que deben cambiar esos digamos, indicadores. Yo lo que sí les recomiendo es que controlen un poco como investigadores el tema de publicaciones en APCs. Hay muchas revistas, muchísimas revistas que están, porque a veces yo entiendo también que deben publicar en este tipo de revistas porque se los exigen. A veces las instituciones mismas les exigen, hay que publicar en revistas en altos cuartiles de WOS o de Scopus, ¿sí? Pero hay muchas revistas, conozco revistas que están indexadas en WOS y en Scopus y que no cobran por procesamiento de artículos, es decir, tienen un proceso de publicación totalmente gratuito, o en muchos casos son procesos o costos de publicación muy bajos, que digamos que son accesibles, o sea, que en este caso que el investigador puede pagarlos, pero cuando empezamos a hablar de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Porque no tenemos los recursos para pagar eso. Entonces hay que hacer una reflexión a la hora de publicar, de hacer esas publicaciones. Sé que es difícil no dejarse llevar nunca por la rapidez con la cual estas revistas depredadoras publican los artículos, que tú envías un artículo y al mes ya te lo publican o ya te respondieron. Un proceso de publicación serio lleva al menos 6 meses, al menos 6 meses. Entonces no se dejen llevar un poco por eso, porque hoy en día el proceso de publicación, no solo de artículos de libros, está permitiendo eso, una rapidez en la publicación de artículos, y a veces los investigadores, por publicar rápido, pues se dejan llevar por eso, caen en malas prácticas, y hay que evitarlo a toda costa. Eso es como a grandes rasgos lo que puedo recomendarles. Muy importante lo que está mencionando doctor Andrés, porque en el Perú estoy viendo que varios investigadores hinchan el currículum con varias publicaciones, pero varias de ellas están cayendo en revistas depredadoras. Y también que las publicaciones las hacen, por ejemplo, en un mes ya sacaron 5 publicaciones, 6 publicaciones, y ello no es dable, porque los que manejamos investigación de verdad demora, es todo un proceso, es bien amplio, tienes que pasar por varias etapas, y para que consolides una información seria, verídica, formal, ¿no? En la cual ya tengas el cimiento para cualquier tipo de pregunta. Entonces, esto sería también una recomendación, ¿no? Y se ve, en este caso, que hay investigadores que cuando le preguntas sobre lo que ha publicado, no te saben responder. Ahí se nota y da mucha pena, ¿sí? Mucha tristeza ver este tipo de escenarios. Y eso es lo que quizás por ahí puedo poner ese granito de arena para poder cambiar esa situación, ¿no? Porque un investigador debe conocer su trabajo, qué es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y debe ser experto en ese tema
en el cual está investigando. Y como usted dice, le agradezco mucho que vea al Perú como una mejora, porque sí, hay cierta mejoría, pero todavía nos falta mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, yo creo que con profesionales exitosos como usted, con buena base formativa en ello, en diferentes ponencias que nos está brindando, podemos llegar a algo mucho más específico, ¿no? Porque las métricas son importantísimas para medir la calidad del producto que pueda estar dándose en investigación o en innovación. Doctor. Un comentario final solamente. Ahora en Twitter me he encontrado increíblemente con anuncios de empresas que ofrecen artículos ya hechos, o sea, ya artículos hechos, ya estructurados, básicamente le ofrecen a las personas, oiga, páguele a la empresa y nosotros lo incluimos como autor. O sea, eso hoy en día se está viendo hoy en día, lamentablemente. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, esas malas prácticas. Y lo otro que quería comentar es que en España hasta hace unos meses, y de hecho todavía está como vigente ese tema, hay una polémica por la excesiva publicación de artículos, la publicación de artículos, investigadores que publican 100, 200 artículos en un año, que eso es algo, es un exabrupto. ¿Qué pasa? Que había una investigación hasta hace poco tiempo a investigadores españoles porque estaban filiando instituciones saudíes de Arabia Saudita, simplemente la institución le pagaba para que lo filiara y ya está. Eso es una mala práctica. Incluso vi el caso de una investigadora, que no recuerdo la institución, era japonesa, tenía muchas publicaciones, se le abrió una investigación dentro de la universidad y tan pronto se le abrió la investigación, renunció y se fue para Japón y nunca volvió a España, ¿no? Es como por ahí dicen, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y otro investigador muy reconocido en un área específica, uno de los más citados en el mundo, y lo sancionaron 10 años de una universidad española porque encontraron que tenían malas prácticas en la publicación. Entonces hay que cuidarnos de eso porque ya existe un precedente en el mundo sobre el tema de malas prácticas de publicación y es cuestión de tiempo para que en Latinoamérica se empiecen a implementar modelos que eviten esto y vamos a empezar y si empiezo a publicar mucho sin rigurosidad, voy a tener problemas a futuro. Excelente, doctor Andrés. Muchísimas gracias por todo el tiempo brindado, la ponencia, ha sido fabuloso y yo sé que va a calar mucho a nivel internacional y sobre todo nacional. A todos nuestros amigos investigadores, científicos, en el Instituto Airo hay más de 40 investigadores que están adheridos, desarrollando diferentes estrategias y actividades y sienten mucha pasión por el trabajo serio, formal, y estamos en contra definitivamente de empresas que manejan este tipo de esquemas económicos, ¿no? Por eso nuestros eventos son gratuitos para la comunidad. Brindamos asesorías gratuitas también a algunos chicos que quieran avanzar en ciencia y tecnología. Nuestro lado es más que nada búsqueda de financiamientos internacionales. De repente conversamos sobre ello, doctor Andrés, en alguna oportunidad. Muy bien. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Encantado de tenerlo siempre presente y esperamos verlo en Perú en alguna oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que se conectaron. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Público en general, muchísimas gracias. Tenemos otra ponencia a las 5 de la tarde. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Muy buen día.